Lo primero, hay que tener muy claro qué es lo que entra dentro de este tema. El tema 2 de Psicología del Aprendizaje trata del condicionamiento clásico, ¿vale? Para mí hay 3 puntos importantes en este tema que son, bueno, la introducción, en la que hablamos del primer experimento de condicionamiento clásico y de la devaluación del estímulo incondicionado. El segundo punto, que sería procedimientos y medición, en la que vamos a hablar sobre los 3 tipos de aprendizaje que se pueden dar: excitatorio, inhibitorio, extinción, y cómo medir, y las respuestas, y otros experimentos en los que vamos a hablar de otros experimentos relevantes, aparte del típico que es el primer experimento que realizó Pavlov con perros. También tenemos experimentos relevantes con el condicionamiento de miedo, ¿vale? El condicionamiento de parpadeo, seguimiento de signo o aversión al sabor. En el condicionamiento del miedo vamos a ver una formulita que se llama razón de supresión, que sirve para calcular el nivel de miedo que tienen las ratas, y es muy importante porque entra bastante en el examen y es importante entenderla bien. Bueno, una vez dicho esto, en este vídeo vamos a abordar el primer punto y parte del segundo punto. Vamos a estudiar los 2 tipos de procedimientos, excitatorio e inhibitorio. Y en la segunda parte del vídeo, del tema 2, veremos la extinción, las medidas y otros experimentos. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ir con la introducción. Bien, ¿qué tipo de aprendizaje vamos a abordar en este tema? Bueno, en este tema vamos a estudiar un aprendizaje predictivo. Es un aprendizaje que nos ayuda a predecir en el día a día. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, este aprendizaje se produce al presentar 2 estímulos independientes de la conducta del sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. Bueno, tú sales de casa, miras al cielo y dices, madre mía, qué nubes hay hoy. Hay unas nubes grises que me da a mí que casi seguro que va a llover. Esto es un tipo de aprendizaje por condicionamiento clásico en el que tú estás asociando nubes grises con lluvia y en la que tu conducta como sujeto, ¿vale? No tiene relevancia, ¿vale? ¿Cómo vamos a entender esto mejor? Si lo comparamos con otro tipo de aprendizaje como el que vamos a ver en próximos temas, en el que, bueno, tú tienes a tu perrito e intentas enseñarle a levantar la patita. Entonces lo que haces es darle chuches cada vez que levante la patita. Bueno, pues en este tipo de aprendizaje sí que es relevante la conducta del sujeto, ¿vale? Esa es la diferencia. Bueno, ¿cómo se empezó a investigar este tipo de aprendizaje? ¿Quién lo hizo? Pues lo hizo Pavlov, y fue el primero en investigar el condicionamiento clásico. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, utilizó como sujeto experimental, aquí tenéis un dibujo, a los perros, ¿vale? Y les intentó asociar sonido con comida, ¿vale? Intentó que aprendieran esa asociación entre estos 2 estímulos. Ya veis que aquí no tiene nada que ver con la conducta que tenga el perro, ¿vale? Porque sí o sí, Pavlov les va a presentar estos 2 estímulos, uno seguido del otro. Bien, entonces, ¿cómo lo hizo Pavlov? Pues presentó sonido-comida en repetidas ocasiones, sonido-comida, 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 hasta que vio que el perro realizaba esa asociación de sonido y comida. Pero ¿cómo se dio cuenta de que el perro realizaba esa asociación sonido-comida? Bueno, midiendo la saliva, ¿vale? Cuando tú comes de manera innata, vas a salivar de manera refleja, ¿vale? Pero cuando a ti te presentan un sonido, pues lo normal no es que salives. Lo máximo que puedes hacer es orientarte hacia el lugar del que proviene el sonido. Entonces, bueno,
Espero que hayáis entendido más o menos lo que es el experimento de Pavlov. Y un punto muy importante es que Pavlov utilizó unos conceptos de forma que pudieran ser replicables para otros experimentos del condicionamiento clásico. ¿Qué conceptos utilizó? Los tenéis aquí. Estímulo condicionado, estímulo incondicionado, respuesta condicionada y respuesta incondicionada. Bien, el estímulo, el sonido, ¿vale? Vamos a explicarlo ahora qué es cada uno con los ejemplos del experimento de Pavlov, pero lo que digo, pueden ser replicables para otros experimentos de condicionamiento clásico. Bien, el sonido es el que comienza siendo estímulo neutro, que ese no lo he explicado, pero bueno, el sonido es un estímulo neutro, ¿por qué? Porque al presentar sonido, el perro no hace, lo máximo que puede hacer es orientarse hacia el sonido, el sonido no genera ninguna otra respuesta, ¿vale? Menos la de salivación, ¿vale? Entonces, el sonido empieza siendo un estímulo neutro, es decir, que no causa respuesta. Y se convierte, ¿vale? Se convierte en un estímulo condicionado al causar como respuesta la salivación, ¿vale? Cuando tú ves que el sonido presenta salivación es que se ha convertido en un estímulo condicionado, ¿vale? Y la salivación, a su vez, la salivación ante el sonido se convierte en una respuesta condicionada. La comida, sin embargo, es un estímulo incondicionado porque no es necesario que tú aprendas a salivar ante la comida, es algo que ya viene innato, ¿vale? Y salivar ante la comida también será una respuesta incondicionada, ya que no la tienes que aprender. Bueno, una vez tenemos claro cómo fue el primer experimento de condicionamiento clásico, surge una pregunta. Sí, se genera un aprendizaje en el perro, pero este aprendizaje, en este aprendizaje, ¿qué dos estímulos o qué estímulos asocia el perro? Aquí surgió un debate, ¿vale? Hubo gente que pensaba que el tipo de aprendizaje era entre dos estímulos, entre ellos Pavlov, ¿vale? Más concretamente entre, por ejemplo, el sonido y la comida, ¿vale? Y luego había otras personas, por ejemplo, Thorndike, que pensaba que lo que se asociaba era el estímulo y la respuesta, es decir, sonido y salivación. Salivación ante la comida. Para vosotros, ¿cuál tiene más sentido? ¿Cuál creéis que sería la respuesta correcta? ¿La de Pavlov o la de Thorndike? Bueno, ¿y cómo lo pondríais a prueba? Es decir, qué experimento haríais para poder identificar quién tenía la razón? Pues lo que se hizo fue realizar la devaluación del estímulo incondicionado, ¿vale? Es un experimento en el que tenemos un grupo experimental, que va a ser este perrito, un grupo control, que va a ser este otro, y vamos a tener dos fases y una prueba. En la primera fase de excitación, bueno, eso no lo hemos dado todavía, en la primera fase se va a hacer lo que acabamos de explicar ahora, ¿vale? Se le va a asociar sonido con la comida a ambos grupos, tanto al experimental como al control. ¿Vale? Una vez creemos que estos dos, una vez han asociado el sonido con la comida, lo que haremos será, en una segunda fase, al grupo, al perro experimental, le presentaremos la comida en solitario y el otro no tendrá fase 2, ¿vale? Bien, en la prueba lo que haremos será presentarles a ambos el sonido en solitario. Bien, a lo mejor os estáis preguntando, a ver, ¿qué tiene que ver esto con esto otro de que si el tipo de aprendizaje y tal? Bueno, vamos a verlo en detalle. Bien,
¿Esto cómo nos puede ayudar para identificar qué tipo de aprendizaje se está realizando? Bien, recordemos, Pablo decía que el aprendizaje se realizaba entre sonido y comida. Yo creo que aquí se va a ver más claro. Pablo decía que el aprendizaje se realizaba entre sonido y comida. En cambio, Thorndike nos dijo que se produce entre sonido y salivación. Aquí vamos a realizar la asociación entre los dos estímulos. Y en esta segunda fase vamos a devaluar el estímulo incondicionado. Vamos a quitarle el valor a la comida. Bien, ¿qué va a pasar? En el caso de Thorndike, si tú le quitas el valor a la comida después de la asociación sonido-salivación, esto no va a afectar a la asociación que se ha establecido previamente. En el caso de Pavlov, sí. Si tú le quitas el valor a la comida, esto va a asociar, o sea, va a perjudicar, posiblemente, va a perjudicar a la asociación previamente establecida entre sonido y comida, ¿vale? Entonces, ¿cuál creéis que fueron los resultados de este experimento? Según Pavlov, este perro debería de tener menos respuesta condicionada, debería de tener menos salivación y este perro debería tener una buena salivación. Y según Thorndike, ambos deberían de tener buena salivación. Los resultados del experimento fueron que el perro experimental tenía poca respuesta condicionada, es decir, poca salivación, y nuestro perrito control tenía una buena respuesta condicionada. Es decir, los resultados del experimento coincidieron con la predicción que realizaba Pavlov y no con la predicción que realizaba Thorndike. Por este motivo, ganó en este caso Pavlov, vamos a ponerlo así como que ganó. Pero hay que hacer un pequeño apunte aquí, ya que, bueno, dicho por Rescorla, actualmente se han realizado experimentos que demuestran que, aunque la mayoría de veces se asocia estímulo con estímulo, como decía Pavlov, es verdad que hay en algunos casos concretos que sí que se realiza asociación entre estímulo y respuesta. Así que Thorndike no estaba del todo equivocado. Bien. Vamos a pasar ahora con el segundo apartado, recordar el mapa mental. Teníamos el primer apartado con una introducción y en el que hablábamos del primer experimento y hablábamos de evaluación del estímulo incondicionado. Y ahora vamos a pasar al segundo punto importante, que son procedimientos y medidas. Recordamos, en este capítulo vamos a ver solamente los dos primeros procedimientos y ya luego veremos en el próximo capítulo la extinción y las otras medidas. Bueno, vamos a explicar los tres tipos de procedimientos que puede haber, es decir, los tres tipos de aprendizaje. Y vais a tener que pensar qué tipo de aprendizaje es el que se produjo en el experimento que acabamos de mencionar de Pavlov, el excitatorio, el inhibitorio o el de extinción. Bueno, el excitatorio es un aprendizaje en el que se predice la presencia de otro estímulo. En el inhibitorio es un aprendizaje en el que un estímulo predice la ausencia de otro estímulo y en la extinción aprendemos a sustituir una asociación previa. Vale. Dicho así, pues a lo mejor no queda del todo claro, así que vamos a poner un ejemplo. Vamos a utilizar el ejemplo de la lluvia, que hemos dicho anteriormente. Nosotros salimos a la calle, vemos que hay nubes grises y decimos, madre mía, hoy va a llover seguro. Esto es predecir por la presencia de nubes grises, predecimos la presencia de lluvia. Un condicionamiento excitatorio. Bien, imaginaros otro caso en el que tú sales de casa y ves un cielo completamente azul con unas pocas nubes blancas, un sol radiante, pues nada, ¿qué vas a pensar? Bueno, hoy hay nubes blancas, lo voy a asociar a que hoy seguramente no va a llover. Vamos a predecir la presencia de nubes blancas, predice la ausencia de lluvia.
Este es un tipo de condicionamiento inhibitorio. Vamos con la extinción. La extinción no se puede... Ay, no me sale la palabra ahora. Ay, no se puede... vamos, que no es lo mismo extinción que inhibición. Hay que tener muy claras las diferencias. En la extinción lo que va a pasar es que tú de repente un día sales a la calle, ves nubes grises, piensas que va a llover, pero no llueve. Sales dentro de una semana, ves nubes grises, no llueve. Ahora de repente, cada vez que llueve, hay nubes rosas, ¿vale? Y cada vez que hay nubes grises, ya no llueve. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Una extinción del aprendizaje que habíamos realizado previamente. Tú previamente tenías el aprendizaje de que cada vez que había lluvia es porque había nubes grises. Y ahora de repente, pues esa asociación que tú habías hecho, te das cuenta de que ya no se da y que la que se da es esta, nubes rosas y se da la lluvia. Sustituimos un aprendizaje por otro. Muy importante tener en cuenta que este aprendizaje no se olvida. La extinción no es lo mismo ni que la inhibición, ni que el olvido, ni que la habituación. Lo veremos más en profundidad en el siguiente vídeo. Bueno, luego tener en cuenta lo de las medidas. Bueno, el excitatorio se mide de forma directa y el inhibitorio se puede medir de manera directa o indirecta. El medir las respuestas inhibitorias es un poquito más complicado. Bien, vamos a pasar a explicar el procedimiento excitatorio. ¿Habéis pensado qué tipo de procedimiento es el que hemos explicado anteriormente? Es un procedimiento excitatorio. ¿Por qué? Porque el perro predice la presencia de comida. Bien. Bueno, vamos con los tipos de procedimientos excitatorios. Encontramos aquí 4 tipos, ¿vale? En estos 4 también vamos a poder identificar que Pavlov utilizó uno de estos. Vale, en el condicionamiento de demora presentamos al perro el sonido seguido de la comida. El sonido puede terminar una vez empieza la comida o puede continuar un poco. Es decir, se pueden solapar un poco, ¿vale? En el condicionamiento de huella presentamos el sonido y después de un intervalo de tiempo, que llamamos intervalo de huella, presentamos la comida. Aquí aclarar que tiene que ser un intervalo de tiempo corto, ¿vale? Porque vamos a ver que distintos procedimientos que vamos a ver aquí también se pueden utilizar para el aprendizaje inhibitorio, pero con ciertos cambios. El condicionamiento simultáneo es cuando presentamos al perro sonido y comida a la vez, ¿vale? Y el condicionamiento hacia atrás es cuando presentamos comida y después el sonido. Como veis, estos 4 son tipos de procedimientos que se pueden realizar para llegar a un mismo fin, que es que el perro aprenda a predecir la comida con el sonido. El condicionamiento de demora es el que se ha visto que es más frecuente y es el más eficaz, ¿vale? El condicionamiento de huella, lo dicho, tiene que ser un condicionamiento en el que el sonido y la comida no estén muy separados en el tiempo. El simultáneo, bueno, funciona, pero no funciona tan bien como el de demora, por ejemplo, y el condicionamiento hacia atrás se ha visto que es muy difícil asociar el condicionamiento hacia atrás a procedimientos excitatorios, es decir, es mucho más probable que el perro aprenda la ausencia de comida y que no aprenda la presencia de comida, ¿vale? Con este tipo de condicionamiento. Bien, el procedimiento utilizado por Pavlov fue el procedimiento de demora, ¿vale? De estos 4 excitatorios utilizó concretamente el primero. Bien, vamos a ir con los procedimientos inhibitorios que comparten. O sea, hay 3 procedimientos inhibitorios que se comparten con los procedimientos excitatorios y son estos 3: demora, huella y hacia atrás, ¿vale?
todos menos el simultáneo. Recordamos, los inhibitorios son el perro predice la ausencia de comida. ¿Qué cambios vamos a ver en estos procedimientos? Bueno, en el condicionamiento de demora, en vez de presentar sonido y comida seguidos, lo que vamos a hacer es presentar el sonido durante mucho tiempo, de forma que el inicio del sonido te haga saber que vas a tener que esperar un buen tiempo, un buen rato en poder comer, ¿vale? Por ejemplo, presentar el sonido durante 4 horas, vas a decir, madre mía. Cuando empieza a sonar el sonido vas a decir, madre mía, lo que me queda para comer. Vas a predecir la ausencia de comida. En cuanto al condicionamiento de huella, la diferencia es que el intervalo de huella va a ser mucho más largo. Y el condicionamiento hacia atrás, como hemos dicho antes, es más fácil que se dé un condicionamiento inhibitorio con este tipo de procedimiento, ¿vale? Luego tenemos otros 3 tipos de procedimientos que son nuevos, ¿vale? Que no son, que no se veían en el excitatorio. Tenemos estos dos, el condicionamiento estándar y el condicionamiento diferencial, en el que vamos a entremezclar de forma aleatoria dos ensayos distintos, el ensayo A y el ensayo B. Y luego tenemos el desemparejamiento o correlación negativa. Empezamos con el condicionamiento de inhibición estándar. En este vamos a presentar al perro sonido y comida seguidos y de manera aleatoria también vamos a presentarle sonido y luz seguidos de no comida. De modo que el perro va a asociar el sonido a la comida y la luz a la no comida. Este es el condicionamiento de inhibición estándar. El condicionamiento diferencial va a tener, el ensayo A va a ser el mismo, ¿vale? Presentar sonido y comida seguidos, pero en el ensayo B vamos a presentar luz seguida de nada, de no comida. De modo que el perro asocie el sonido a la comida y la luz a la no comida. Como veis, tienen el mismo fin, que es que el perro aprenda una asociación estímulo, no comida, pero son distintos tipos de proceder. Por último, tenemos el desemparejamiento o correlación negativa. En este caso, vamos a presentar de manera aleatoria los dos estímulos, tanto el sonido y la comida, de forma que sea menos probable que se asocie que el sonido vaya seguido de la comida, por lo tanto que sea asociado sonido-comida, a que estos dos, el sonido y la comida, se presenten uno alejado del otro, ¿vale? Como veis aquí, pues es más probable que se presente la comida cerca de la comida, luego aquí el sonido, luego aquí la comida. Es decir, es mucho más probable asociar el sonido a la no comida que el sonido a la comida. Hasta aquí hemos terminado con la primera parte del tema 2.